¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar ahora de un tema que quizá para algunos carezca de relevancia, porque tiene que ver con lo que hacen algunas instituciones o algunas organizaciones multilaterales fuera del país frente a la realidad económica de nuestro país. Incluso me iría un poco más allá en lo que se refiere a la precisión. Lo que hacen en relación con la salud o con el desempeño de las finanzas públicas. El tema, además de revestir una gran importancia en el tiempo, en la coyuntura actual y frente a los desatinos y ocurrencias del candidato triunfador este domingo 1 de julio, y prácticamente todos los que eventualmente ocuparían una posición en el gabinete, las finanzas públicas están, en lo que se refiere a su desempeño y salud, francamente amenazadas. En este torrente de ocurrencias o desatinos no se salva incluso ni quien está de quien será eventualmente designado secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda, la que podría ocupar el puesto de secretaria de Economía, esta jovencita para la Secretaría del Trabajo, que por fortuna ya se cayó, ya alguien le ha de haber dicho, a ver, señorita, haga el favor usted de guardar silencio y ponerse a analizar la estructura o funciones de la Secretaría que eventualmente podría usted ocupar. No se diga ya mi paisano Alfonso Durazo en materia de seguridad, que ahora sí que viene para acá esto y que vamos a juntarle esto y que vamos a crear una policía fronteriza, etcétera, etcétera. Pero prácticamente nadie se salva. Y la última, la más reciente, la cereza del pastel, es el llamado a ser eventualmente, repito, espero que no sea así en muchos de ellos, secretario de Educación. El maestro Esteban Moctezuma, que con una actitud que lo pone a uno dudar en su cordura. El día primero estaré despachando en Puebla, dice él, ya como secretario de Educación. De tal manera pues que nadie, como he dicho en ocasiones anteriores, se quiere quedar atrás entre ese concurso de a ver quién es el que expresa la ocurrencia más simplista y alejada de la realidad, no solo de la administración pública en general, sino también de la salud de las finanzas públicas y tomando en cuenta evidentemente en esto de la salud de las finanzas públicas la cantidad de recursos que estarían disponibles para tanto desatino. En el exterior, particularmente en organizaciones o en organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, también el Banco Mundial y una gran cantidad de entidades que se dedican a analizar el comportamiento de las economías de muchos países, de decenas de países, donde le dan una gran importancia a la parte burocrática, a las regulaciones para hacer negocios, etc. Entre estos centros de investigación y análisis destacan una institución suiza de gran prestigio, el IMD, el International for Management Development, que está en Lausanne, en Suiza, que si no estoy equivocado, él desarrolló la metodología para medir la competitividad de los países, posteriormente otros centros de investigación o think tanks, tanques de pensamiento, traducen algunos, como el Instituto Fraser de Canadá, The Heritage Foundation de Estados Unidos, etcétera, el Foro Económico Mundial. Es decir, hay una gran cantidad de centros de análisis e investigación junto con los grandes fondos de inversiones y también bancas de inversión importantes por el volumen de recursos que manejan, en sus áreas de análisis tienen también un espacio que dedican al comportamiento de la economía mexicana. ¿Por qué hacen esto? Simple y sencillamente porque
una gran cantidad de recursos del exterior han sido otorgados mediante créditos diversos a nuestro país, sea para el gobierno central o también para las dos paraestatales o, como le llaman ahora, empresas disque productivas del Estado, y también a Nacional Financiera y a la Financiera Rural. De tal manera, pues, que los manejadores o los gerentes de esos fondos, por un lado, y también las áreas de investigación como estas organizaciones multilaterales que mencioné, siguen muy de cerca lo que está pasando en México. Ellos también, debe decirse, mantienen bases de datos muy poderosas, no solo por la cantidad de datos que acumulan, sino por la calidad de los mismos. Ellos generan reportes periódicos, análisis que entregan, en el caso de los fondos de inversión o de la banca de inversión, a sus clientes principales. De tal manera, pues, que México, su comportamiento económico y la salud de las finanzas públicas es materia de un riguroso análisis en muchos centros financieros en el mundo. La pregunta que valdría la pena hacerse aquí es: ¿nos interesa a los mexicanos conocer lo que se dice de México en esos lugares, en esos espacios de investigación y análisis? ¿Y nos importa lo que digan en realidad de nosotros? La respuesta es dos rotundos no. Ni nos interesa ni nos importa. Todavía hay remanentes ahí profundamente arraigados, particularmente entre un muy buen porcentaje de los integrantes de la clase política, donde dicen que como México no hay dos, que México es único y que no necesita de esas cosas para entender sus problemas. Nosotros nos bastamos solos con nuestro herramental teórico. Pero la verdad o la realidad en la etapa de las economías abiertas y la globalidad es otra completamente diferente. Debemos interesarnos y nos debe importar lo que se piense de nuestra economía y nuestras finanzas públicas. Estas entidades, particularmente una como es el Fondo Monetario Internacional, ellos lo que hacen con todos los datos e información que generan es prever el estallido de crisis. No siempre le atinan, pero ese es uno de sus objetivos. ¿Por qué razón? Porque los costos que genera para la economía mundial o para el conjunto de los países es muy alto el de una crisis. Recuerde usted la crisis del 2008-2009, todo lo que generó. Entonces, es preferible para esas instituciones invertir en acopio de datos, generar información, realizar estudios de prospectiva, proyectar algunos indicadores o variables económicas con miras a prever alguna situación de desequilibrio pronunciado que podría evitarse con una ayuda, con un recorte, con una inyección de capital o de inversión, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que en la coyuntura actual, con la llegada de un personaje, no sé cómo calificarlo, a López, podría decir un hombre ya en la etapa senil de su vida, un hombre desparpajado, sin un conocimiento sistemático, organizado de lo que es la estructura de la administración pública, un hombre que no tiene la menor idea de lo que es el papel que juega un jefe de Estado en un país de las dimensiones e importancia de México, un individuo que se cree mesiánico, inmortal, y que lo que diga él prácticamente es el nuevo evangelio. Pues. Personajes así son sumamente peligrosos. La experiencia acumulada durante el siglo XX muestra lo dañino que pueden ser esos personajes. Pero peor aún, más daño hacen, como he comentado en algunas otras ocasiones, los que lo rodean. México, pues, es hoy objeto de un riguroso e inquisitivo análisis y se han elaborado algunas perspectivas de lo que podría pasar de llevar a la práctica algunas de las ocurrencias y desatinos que a la fecha López y los suyos han planteado,
¿Qué pasaría en los primeros 2 años quizá con la salud de las finanzas públicas? Y la opinión que emiten de manera privada, por supuesto, no es muy halagüeña. Usted dirá, bueno, ¿y este Ángel cómo se robó un estudio o hackeó una computadora? No, mire, las personas que seguimos la economía mexicana o la de algún otro país de manera sistemática y permanente, desarrollamos ciertas relaciones a lo largo del tiempo, en algunos casos con ejecutivos de fondos de inversión, en otros casos con funcionarios de organizaciones multilaterales, con algunos investigadores y analistas en cuestiones económico-financieras, etc. Durante esos años se va estableciendo una relación de confianza mutua y se genera también un canal de ida y vuelta. Uno obtiene información y también a su vez proporciona información. Lo que he podido yo conocer, vamos a decir, o lo que me han permitido saber, no es, como decía hace un momento, halagador para al menos los próximos 18 o 24 meses. El panorama se ve complicado. Las ocurrencias que ha planteado López a la fecha, para decirlo claro y rápido, no tienen pies ni cabeza. Ya ni hablar del costo abultadísimo que generarían esas ocurrencias, pero con el agravante de que no tenemos esos recursos. Y para redondear esto, para darle, vamos a decir, una pátina de seriedad, se aducen cosas como por el bien de todos, primero los pobres, de lo cual hablaré en una cápsula siguiente, esta frase sin sentido y rastacuera, pero al final de cuentas, pues, cierro esta cápsula diciéndole a usted, el panorama que ven estos analistas o algunos ejecutivos en fondos de inversiones o algunos funcionarios de organizaciones multilaterales para México, de intentar siquiera llevar a cabo estos desatinos y ocurrencias, es perverso y además dañino para la salud de las finanzas públicas, la cual no es tan buena como la promoción y la propaganda oficial nos quieren hacer creer. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted encarecidamente que busque datos o información, estudios, en la red puede uno encontrar uno que otro, de lo que estas organizaciones, de los que estos think tanks o algunos centros de análisis han elaborado para México, y se va a dar cuenta usted que a la fecha prácticamente todo lo planteado por López y ese grupo hasta ahorita que le conocemos como potenciales o eventuales secretarios y directores de algunas dependencias es basura, pero además una basura que le generaría un gran daño al país y por supuesto a las finanzas públicas. Más que en cualquier otra época, conocer lo que piensan y lo que pronostican para México en los próximos 18 o 24 meses es hoy de fundamental importancia. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en otra videocápsula para cerrar la semana. Gracias.